Normalmente cuando hay ciertas tragedias, no solamente involucrándonos en una manera directa o también de una manera indirecta, a veces tenemos opiniones por investigando qué causas, ¿cierto?, provocaron la tragedia. Y sobre todo a veces cuando alguien fallece, entramos en un estado, ¿cierto?, de culpa, porque decimos, bueno, ¿qué no hicimos que provocó tal situación? Y en este caso, cierto, particular que estamos en esta hora leyendo y vamos a leer, y el Señor les hace pensar a ellos porque la gente pensaba, bueno, si le ocurrió un accidente tan grave a esas personas, fue por causa del pecado que ellos tuvieron. Y por lo tanto, cierto, están resarciendo su culpa de su pecado. Pero Jesús les hace ver, cierto, que todos de una u otra forma, ya sea que hayan tenido una tragedia o no, cierto, son culpables delante del Señor, necesitan arrepentimiento. Y por eso tomo este pasaje para introducir, cierto, nuestro tema y luego entrar a la aplicación personal. Leemos todos, lea su Biblia, abra ahí su Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 13, del 1 al 5, dice lo siguiente, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, este caso el Señor les presenta ante la opinión que a veces las personas tienen. Bueno, les pasó tal cosa porque son culpables, y obviamente Jesús dice, no, todos de una u otra forma, ya sean que tengan un accidente como estas personas que el Señor nombra, o no las tengan, tienen la necesidad de arrepentirse. La pregunta es, ¿por qué hay que arrepentirse? Porque hay un problema con la culpa, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en ese tema en esta hora. Ahora, ¿cuál es el problema, cierto, de la culpa y los escapes modernos, cierto, de la culpa? ¿Qué escapes hay hoy día, cierto, en cuanto a la culpa? Hay un problema, cierto, de explicar la culpa sin tener una idea, cierto, de lo que Dios dice en su palabra sobre la culpa. Por ejemplo, Freud, uno de los importantes o padres de la psicología moderna, considera cierto la culpa un sentimiento falso, pero sabemos que la culpa es un hecho real en nuestro corazón, en nuestra alma. Hay gente que dice, no, la fe no es medible, o cierto, hay cosas que hay que hacer más que nada por cosas objetivas. Hay que tener medición de cosas objetivas para determinar, cierto, la realidad de algo. Pero, por ejemplo, podemos medir el amor, la misericordia, podemos medir, cierto, la piedad, no. Entonces, pero también la culpa, nadie puede verla o medirla, pero nosotros la percibimos. Entonces es un hecho, no es solamente un sentimiento. Y en ese sentido, también hay explicaciones seculares para el origen o causa de la culpa. No sé si usted ha escuchado algunas explicaciones sobre la culpa. ¿Alguien podría recordar algunas explicaciones que la gente da para la culpa? ¿Por qué, es cierto, tiene el sentimiento de culpa? ¿Puede alguien mencionarlo? Bueno, yo quiero, cierto, decir que hay gente que le echa la culpa al entorno, ¿cierto? O por ejemplo, la culpa del Estado, la culpa es de la cultura, la educación, el sistema económico, ¿cierto? O la sociedad, o la culpa de los padres, ¿cierto? El entorno.
También algunos dicen que la culpa es una enfermedad. La persona que se siente culpable es porque está enferma. ¿Ya? La herencia también, o las maldiciones generacionales, le echan la culpa, ¿cierto?, a todo lo que es, ¿cierto?, bueno, de hecho hay un pasaje en la Biblia que se interpreta en ese sentido, y tenemos obviamente influencia en nuestro pasado, pero sabemos que la culpa no es solamente en cuanto al pasado, sino también uno tiene que asumir una responsabilidad. Y también se habla de la culpa falsa, diciendo que es solamente un sentimiento, ¿cierto? En ese sentido. O también dice la vergüenza, es uno debe hacer algo para eliminar la vergüenza, ¿ya? Pero hay otras cosas, por ejemplo, el mundo dice que la culpa indica que es un sentimiento y hay que superar el sentimiento. Yo leí, ¿cierto?, de una nota que dice el sendero del chamán. Esto tiene que ver con la nueva era, ¿cierto? Dice, no pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, que es la culpa. O sea, en el fondo la explicación está en el ego, ¿cierto? Y trata con tu orgullo, de una u otra forma. Y la verdad que hay muchas orientaciones sobre eso, no entramos más en detalle. Solamente dice que solo existe la responsabilidad, la culpa es una creación de tu mente. Pero es verdad que la culpa es solamente una creación de nuestra mente. Vamos a ver que no. La Biblia nos habla de que hay una relación entre el pecado, vamos a ver lo que es el pecado y la culpa. Lo que es el pecado y lo que es la culpa, ¿cierto? El pecado, alguien puede decir que lo que es por definición bíblica, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Alguien puede mencionar qué es lo que es el pecado bíblicamente? Doy la oportunidad, sí, rápido. ¿Sí? Transgresión a la ley de Dios. Es transgresión a la ley de Dios, ¿cierto? Es transgredir la ley de Dios. Pero el pecado no es solamente transgredir, incluso no es solamente porque eso va incluido en la desobediencia. De hecho, muchas se habla de la desobediencia de Adán y Eva. Pero el pecado tiene que ver con una actitud y eso tiene que ver con la rebelión, una actitud de rebelarse a Dios. Es no dar en el blanco que Dios quiso que nosotros diéramos, sino que apuntamos a otra cosa porque decidimos apuntar a otra cosa. El pecado tiene un componente no solo de errar u ofender a los demás, sino que tiene que ver con rebelarse contra la voluntad de Dios. Rebelión, ¿cierto? ¿Sí? Sería ponerse en primer lugar en vez de a Dios. Correcto, ¿cierto? Yo soy Dios, Dios no existe, ¿cierto? O si existe, no le hago caso. Por lo tanto, me pongo, como tú dices, en primer lugar. Entonces, ahora, el pecado o la rebelión produce ciertos pecados. Y ahí hablamos de una lista interminable de cosas, ¿cierto? Que de hecho en la Biblia hay varias listas de pecados. Y detrás de la actitud de rebelión pecaminosa del hombre o la mujer para con Dios está el problema de la culpa que debe ser entendida bíblicamente. La culpa debe ser entendida bíblicamente. Muchas personas andan por el mundo convencidas que son buenas y que no son culpables de nada y que amerite que Dios les perdone, ¿cierto? De hecho, hay mucha gente que tiene buena opinión de sí misma. Y de hecho mucho se habla de la autoestima, etc. Pero la Biblia nos enseña que el pecado lleva la responsabilidad de haber ofendido a Dios, de haber cometido un delito contra la voluntad de Dios. La palabra delito es importante, ¿ya? La Biblia dice en Colosenses 2:13 al 14, dice, hablando, ¿cierto?, los que han sido liberados de la culpa, y a vosotros estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él,
perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la bendición de, de ser librados, ¿cierto?, de las cosas de la carne, del pecado, y Dios nos ha dado el perdón. Y dice, es el perdón de todos los pecados, no de algunos solamente. Anulando el acta de los decretos. ¿Qué decretos? La ley, ¿cierto?, de Dios nos dice, no matarás, no hurtarás, ¿cierto?, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, mentiras, ¿cierto?, mentiras y cosas, hipocresía. Dice, no adulterarás, bueno, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. Si uno empieza a aplicar esas cosas, ¿cierto?, obviamente en alguna cosa usted va a caer y yo también. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios en cuanto a su ley. Hoy día, cierto, por ejemplo, el adulterio no es penado por la ley, pero delante de Dios sí. Y la Biblia no habla solamente de un adulterio físico, sino un adulterio mental, de tener malos pensamientos con una mujer o con un hombre, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, de una u otra forma, todos estamos en chilenos fritos, ¿cierto? En el sentido que somos condenados por la ley de Dios. Pero Dios ha provisto para nosotros, ¿cierto?, el tratamiento de la culpa y del pecado en nuestra vida a través, ¿cierto?, de enviar a su Hijo. Ahora, la culpa es una carga, por lo tanto, muy pesada que Dios jamás quiso que tú y yo cargáramos. Dios no quiere que nosotros llevemos la mochila, sino que la pongamos a los pies del Señor. Ahora, si entramos un poco más en detalle, ¿cuál es la comprensión bíblica de la culpa? ¿Cuál es la comprensión bíblica de la culpa? Podemos decir que la definición de culpa es una responsabilidad legal o culpabilidad de castigo, ¿cierto? Una responsabilidad legal. Por ejemplo, yo sé que hay muchos que en el mundo, ¿cierto?, civil están sueltos del punto de vista, ¿cierto?, legal, pero son culpables. Si son sorprendidos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién a veces no ha pasado una luz roja? Uno puede decir que no es culpable ante la ley, independientemente de que el carabinero, ¿cierto?, lo haya sorprendido o no. Entonces, hay una responsabilidad legal o culpabilidad, ¿cierto?, que lleva a un castigo. Tarde o temprano, ¿cierto?, alguien nos va a encontrar con un delito, ¿cierto? La palabra delito está asociada a la ley, pero delante de Dios, la palabra delito es realmente es una combinación con lo que es, ¿cierto?, el pecado. El pecado es mucho más amplio porque el pecado tiene que ver con nuestra culpabilidad ante Dios, ¿ya? Entonces, la culpa es una responsabilidad legal, ¿cierto?, o culpabilidad de castigo. Hay una diferencia entre el hecho y el sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de sentimiento? La culpa es la responsabilidad legal versus el sentimiento de la culpa. Podemos ser culpables sin sentirlos culpables. Podemos ser culpables sin sentirnos culpables. ¿Escuchó bien, cierto? La culpa siempre es una responsabilidad legal ante la ley de Dios. Y obviamente podemos decir ante la ley del mundo también. El Señor quiere que tratemos con la culpa y no la minimicemos, ¿ya? Dios quiere que tratemos con la culpa y no la minimicemos. Nunca debemos minimizar la realidad de la culpa. La culpa es universal porque el pecado es universal. ¿Quién puede leer Romanos 3, 19 y también 23? Romanos 3, 19, versículo 19, versículo 23, luego. Y también otro hermano que pueda leer Romanos 1, 18. Aparte, hermano Pedro puede leer Romanos 3, 19 y 23. Y Jorge puede leer Romanos 1, 18. O, ¿cierto? Jan puede leer Romanos 1, 18. Y luego Romanos 2, 5 al 6. ¿Qué dice la Biblia sobre
la responsabilidad universal del pecado. Romanos 3, 19 y 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, ¿cierto? ¿Hay alguien que se exima? No, nadie, ¿cierto? Y la culpa es seria porque Dios es un juez santo, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 1:18? Y luego Romanos 12, del 5 al 6. Jorge puede leer el primer versículo y Jan el segundo versículo. Amén. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿cierto? Y la impiedad tiene que ver obviamente con la rebelión que cada uno de una u otra forma hemos tenido ante Dios, por su palabra, por su voluntad. Y bueno, tiene que leer Romanos 1, todo el capítulo de Romanos 1 para que usted pueda darse cuenta que, como dice Romanos 3:23, no hay justo, no hay uno. Cada uno tenemos un problema. La hemos tenido con la culpa y cierto, gracias a Dios que Dios ha provisto una solución para el tema del pecado y la consecuencia del pecado que es la culpa en nuestros corazones. Y no solamente en nuestros sentimientos, sino también ante la ley de Dios como un delito. ¿Qué dice Romanos 2, 5 al 6? ¿Jan? Romanos 2, 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces la culpa es seria porque Dios es un juez santo. Y como digo, no depende si sentimos culpa o no. Delante de Dios estamos cada uno, ¿cierto?, bajo la culpabilidad por causa del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución para la culpa? ¿Cuál es la solución para la culpa? Ir a un psicólogo, ¿cierto?, que te haga unas pastillas, te mande a vacaciones, ¿cierto? Hay gente que dice, no, el tiempo va a resolver el problema. ¿Cuál es la solución para la culpa, según lo que uno entiende por la palabra del Señor? O, ¿cierto?, ¿cómo resuelve el problema el mundo de la culpa? ¿Alguien puede tener una opinión sobre eso? La Biblia nos dice que para resolver el problema de la culpa hay que arrepentirse, ¿cierto? Y arrepentimiento tiene que ver, ¿cierto?, con varias cosas que vamos a ver. El arrepentimiento bíblico realmente nos da, ¿cierto?, una solución al problema de la culpa. Y hay tres razones por las que se escribió la Biblia. ¿No es cierto? Yo sé que a veces uno puede encontrar algunas ideas buenas en la psicología, pero la psicología, ¿cierto?, no resuelve el problema de la culpa. Hay tres razones por las que se escribió la Biblia. Dios dio la Biblia primero para mostrar la entrada y el problema del pecado. ¿Ok? Los psicólogos no hablan del pecado. La Biblia sí es honesta con nosotros. Segundo, la Biblia se escribió para mostrar a la humanidad la necesidad y la provisión que Dios ha provisto para nuestra salvación y para tratar con el problema de nuestro pecado y la culpa. Y en tercer lugar, la Biblia se escribió para proveer para nosotros que cristianos, como cristianos, el camino correcto para la santificación de la vida. Y la santificación es algo progresivo, ¿cierto? Santificación es consagrarse, apartarse. Ahora, ¿cuáles son los elementos del arrepentimiento verdadero y bíblico? ¿Cuáles son los elementos del arrepentimiento verdadero y bíblico? Porque dijimos que la solución que Dios da para la culpa es el arrepentimiento. ¿Cuáles son los elementos del arrepentimiento verdadero y bíblico? ¿Alguien puede mencionarlo?
Reconocerse como pecador. Reconocerse como pecador. Eso significa estar de acuerdo con Dios que yo, cierto, he transgredido su ley. ¿Hay algo más que uno pueda agregar a lo que es los elementos del verdadero bíblico? Una persona realmente arrepentida no vuelve a hacer lo que causó ese daño. Ok. El verdadero arrepentimiento implica, cierto, no seguir en el pecado o no seguir ofendiendo, cierto, rebelándose contra Dios. Ahora, yo quiero mencionar que los elementos de arrepentimiento verdadero, incluye, cierto, lo que se ha mencionado, es comprender nuestra situación de culpa delante de Dios, ¿cierto? Como dijo Marisol, es estar de acuerdo, es reconocer, ¿cierto?, la necesidad que tenemos nosotros de cierto, un problema en nuestro corazón, que es la culpa. Y además confesar la culpa delante de Dios. Decir, Señor, yo, ¿cierto?, soy culpable de mentira, de, bueno, cuántas cosas que uno puede delante de Dios decirle, ¿cierto?, en su condición de culpabilidad. Yo siempre digo, es cosa de recordar, ¿cierto?, cuando usted fue joven, cómo, ¿cierto?, tenía un corazón negro cuando su papá o su mamá, ¿cierto?, le mandaban hacer algo y usted no quería hacerlo. Y la verdad que hay gente, ¿cierto?, que aún llegaba a odiar a sus padres por todas las limitaciones que colocaban. Y eso se olvida en el tiempo, pero hay que confesar la culpa delante de Dios. No solamente las culpas presentes, sino también las que uno ha tenido en su vida. Pero hay que elegir confiar en el sacrificio de Jesús o creer que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Y eso implica tomar la decisión de seguir a Cristo. Porque Dios quiere dar el perdón de nuestros pecados. Quiere dar, es cierto, el perdón de nuestros delitos, de nuestras transgresiones a Él. Y para eso hay que tomar la decisión de confiar en el sacrificio de Jesús, creer que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Esta mañana yo leía cómo Dios proveyó, cierto, la manera en el Antiguo Testamento para que las personas trataran con la culpa. No era cierto no tomar una pastilla, tomar vacaciones o considerar la culpa como solamente un sentimiento, sino reconocer que necesitábamos realmente a alguien que expiara por nuestros pecados, que pagara por nuestros pecados. Puede ser que Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado, no puede pasar por alto el delito. Y por lo tanto, cierto, su justicia se hace. ¿Y cómo se hace su justicia? Vamos a ver Levíticos capítulo 4, versículos 13 y 17. Levíticos 4, versículos 13 y 17. De antemano, acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó, cierto, unas túnicas, no sirvieron, cierto, las hojas de higuera para cubrir su vergüenza, sino Dios hizo un sacrificio, aún, cierto, en el jardín del Edén, de un animal, cierto, para quitar las pieles y poner esas pieles para cubrir, cierto, la vergüenza de Adán y Eva. Fue el primer sacrificio que se hizo. Y luego Dios anunció, ¿cierto?, que vendría el Hijo de Dios, nacido de mujer, ¿cierto?, para realmente expiar el pecado y pagar por nuestros pecados. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y en esa justicia, ¿cierto?, realmente Dios provee, ¿cierto?, el castigo, pero el castigo no lo haces tú ni yo. Nosotros, dice la Biblia, que podemos descansar en que Dios proveyó para castigar tu pecado y mi pecado. Y por eso es importante confiar en el sacrificio de Jesús. ¿Qué dice Levíticos 4, versículos 13 y 17? ¿Alguien lo tiene? Lo lee, por favor. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, 4:17 ahora, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Amén.
Ok, entonces aquí nos habla de un sacrificio, ¿cierto? Para expiar el pecado. Hay gente que dice, yo no soy consciente, no me acuerdo de lo que he hecho delante de Dios. E incluso hay gente que dice, no, yo lo hice por hierro. No. Acuérdense que hay pecado de comisión y pecado de omisión. ¿Qué dice Levíticos? Ahí mismo Jorge, hermano Jorge, en el capítulo 5, ahora versículo 15. Amén. ¿Sí? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su propia culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ok. Delante de Dios, hermano, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros, cierto, estuviéramos en la justicia instantánea de Dios, estaríamos muertos. Cualquier pecado que hubieran cometido. De hecho, la Biblia dice que el que transgrede en un punto, una coma de la ley, se hace culpable de todo. ¿Ok? Entonces, en la justicia perfecta estaríamos todos bajo tierra. Pero Dios proveyó, ¿cierto?, para pagar por nuestra culpa y nuestro pecado un sacrificio. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Dios proféticamente enseñó al pueblo de Israel a confiar en Jesús, pero proveyó, ¿cierto?, el sacrificio, los corderos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cierto?, vemos que Juan el Bautista, ¿se acuerda? Dijo, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, Dios provee, ¿cierto?, un sacrificio y este sacrificio realmente es para satisfacer su justicia, pero también para satisfacer el amor por ti y por mí. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, comprender implica estar de acuerdo en que uno es culpable y eso trae tristeza al corazón delante de Dios. Y es lo que hace el Espíritu Santo cuando ponemos el Evangelio y la palabra de Dios nos convence de pecado. Y la Biblia dice que Dios se encarga de examinar el corazón muchas veces por medio de las pruebas para traernos convicción de pecado. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, no tiene que probarnos para saber lo que hay. Dios los llevó al desierto para mostrarle el verdadero corazón que tenía Israel, ¿se acuerdan? Que realmente ellos salieron para tener libertad, pero en el desierto ellos fueron probados. Y todos los que salieron, salvo 3 jóvenes, ¿cierto? Salvo 2 jóvenes, ¿cierto? Que fue Caleb y Josué, pudieron entrar a tierra prometida. Los demás quedaron postrados en el desierto. Dios los probó y permitió varias circunstancias para demostrar lo que había en su corazón. Eso dice la Biblia en un pasaje que no lo tenemos a la mano ahora. Y la razón de por qué hay tantos problemas en la vida, hermanos, es básicamente que hay muchos conflictos con otros, discusiones, salen palabras y acciones impías, es porque en el corazón todavía hay cosas latentes que tienen su raíz con patrones que uno no ha tratado con el Señor. Patrones de conducta que no ha tratado con el Señor, viviendo lejos de Él. En el matrimonio, por ejemplo, es una situación y condición que permite sacar lo que hay en el corazón, porque sabemos que nos comprometemos, ¿cierto?, con una ilusión, pero llega la realidad y empiezan los problemas para darnos cuenta que el príncipe azul no era azul, o que la princesa, ¿cierto?, no era blanca, ¿no? Y que empezamos, ¿cierto?, a mostrar nuestro carácter y cosas que al final terminan con graves situaciones si no resolvemos nuestra comunión con el Señor. El pecado aflora mucho más fuerte, ¿cierto?, en la relación íntima, en la comunión unos con otros, en el arrepentimiento. Ahora, seguimos bajo el concepto de qué es arrepentirse entonces. Arrepentirse tiene que ver con la palabra metoneo, que significa girar en 180 grados para ir en dirección contraria.
Arrepentimiento es volverse a hacer la voluntad de Dios. No es solo estar de acuerdo con la culpa, sino confesar al Señor la culpa y volverse a Él para hacer su voluntad. Hay mucha gente que se queda solamente con la tristeza, sí, estoy mal, está cierto, ha sido algo incorrecto lo que hice, pero no se vuelve para con Dios. A veces se abuena con otra persona, no se abuena con Dios. Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando Lucas 6:33 y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sabemos que el bautismo nos salva. El bautismo es el reflejo de que uno se ha arrepentido para con Dios. Y obviamente es cierto, Juan el Bautista estaba predicando este bautismo. El arrepentimiento no solamente está de acuerdo con Dios, sino es volverse 180 grados y vamos en contra de Dios, ahora vamos para hacer su voluntad, pero también es un cambio de mente tan completo que implica un cambio de vida, un cambio de vida. El arrepentimiento no es solo deshacerse de la culpa. Usted debe comprender lo que hizo mal, obviamente, pero debe haber un deseo en nuestro corazón en cuanto a hacer o rectificar la situación con los demás y con Dios. El arrepentimiento se vuelca en un deseo en nuestro corazón de hacer o rectificar la situación con los demás y con Dios. Eso significa restauración. Y de esto se trata el comprender lo que uno está pasando en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, confesar también implica el arrepentimiento. No solamente estar de acuerdo con Dios, no solamente volverse a Dios, no solamente es un deseo de restaurar cosas, sino confesar nuestros pecados. La naturaleza de la confesión es la palabra homologeo. La confesión realmente tiene que ver con decir lo mismo que Dios dice respecto a nuestra culpa, a nuestro pecado. Ese pecado es lo mismo que Dios dice y está de acuerdo con la naturaleza de ese pecado como Dios lo ve. Está de acuerdo que el pecado es la misma cosa que yo he hecho, es lo mismo que Dios dice, que ese patrón, ese pecado es lo mismo que Dios dice y está de acuerdo con la naturaleza de ese pecado como Dios lo ve. ¿Okay? Proverbios 28:13, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, las aplicaciones que podemos dar personalmente ahora al final. Usted ha estado llevando por sí mismo sus culpas. Ha estado realmente llevando sus culpas según la palabra de Dios o según sus sentimientos o excusándonos como el mundo lo hace. Pensando, bueno, ya no soy tan malo, no he fallado ante Dios. Recuerda que la Biblia dice que todos hemos pecado. Aún por hierro, aún por ignorancia, por comisión, por omisión, etc. Y si uno recuerda la ley de Dios, delante de Dios todos hemos cometido delitos, aunque no seamos conscientes. Y esos delitos, ¿cierto?, llevan el hecho de la culpa. Y la culpa puede no ser consciente, pero delante de Dios somos culpables. Entonces, debemos ser honestos con Dios. Y por lo tanto, debemos considerar lo que la Biblia enseña sobre el problema de nuestras conciencias. Si nos hemos confrontado con la palabra de Dios, ¿ustedes se han confrontado con la palabra de Dios? Yo sé que puede tener muy buena opinión como mamá, como papá, con buen trabajo en el colegio, ¿cierto? En el trabajo, o donde quiera que ustedes tengan buena reputación. Pero ante Dios estamos desnudos. Amén. No podemos escondernos de la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos abiertos a Él, que no sigamos llevando la carga de la culpa. Podemos decir delante de Dios que nos hemos arrepentido y que hemos dado frutos dignos de ese arrepentimiento para con Dios. Juan el Bautista decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no nos engañemos, que no sigamos culpando a otros y mire lo que le pasa a este por su culpa, pero ¿qué de ti? ¿Se acuerdan?
culpaban, ¿cierto?, los que tenían tragedias, este accidente, ¿cierto?, que cayó la torre Siloé, los mató a muchos. Pero el Señor dijo, todo Jerusalén también es culpable y necesita arrepentirse. Todo Santiago, toda la Florida, ¿cierto?, necesita arrepentirse para con Dios. ¿Ok? Todo arrepentimiento es volverse a Dios para perdón y renovación y descanso en el Señor. Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Salomón dice en Proverbios 13:21, que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y los justos no son los justos por nuestra conducta, son los justos que han sido justificados, perdonados por el sacrificio de Jesús. Dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no la recibieron, a los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.